Las voces de Buena Costumbre hablan desde el Biobío y son de Constanza Escobar y Álvaro Migueles. Confiar es buena costumbre. De inmediato le decimos muy bienvenido a Metropolitan FM 88.5 al abogado Remberto Valdés, abogado litigante, consultor y además director de la firma de abogados que lleva su nombre, Remberto Valdés. ¿Cómo estás, querido Remberto? Buenos días. Muy buenos días, Remberto. Hola, Constanza, muy buen día. ¿Qué tal, Álvaro? Muy bien por acá. Qué bueno, pues, Remberto. Hace tiempo que no te teníamos aquí en Buena Costumbre y creo que esta es la primera vez en Metropolitan FM, así es que doble bienvenida. Te quisimos... Por eso me puse tenida de gala. Eso. Ah, es que no te estamos viendo nosotros, Ahí yo no tenemos monitor. ¿Cómo se ve? ¿Te ve? Ah, no. ¿Se ve galano, sí, no? Se ve bien, está ahí con corbata, muy... Extraordinario. Gracias, Remberto. Oye, ¿qué te parece el proyecto de ley que está listo para ser promulgado de usurpaciones? Nos acordamos de ti, Remberto, porque sabemos que llevas casos de personas que han visto precisamente la toma de sus bienes inmuebles, fundos especialmente en la provincia de Arauco, y que han estado así durante años, sin que la acción de la justicia haya sido efectiva. ¿Qué te parece esta nueva ley que el gobierno desde ya anunció que la va a vetar? Sí, el proyecto de ley que está aprobado hoy día por la Cámara de Diputados, por el Senado y que teóricamente debería ser promulgado por el presidente de la República va a ser vetado. Esto es un anuncio que ya realizó la ministra del Interior, doña Carolina Toá, pero hay aspectos que el gobierno comparte y otros que no. Exacto. Lo primero es que el delito de usurpación, que en definitiva tomarse o por la fuerza o de manera clandestina un predio o derechos reales o la usurpación de aguas, es un delito que es tradición en países con mucha agricultura, es un delito que está establecido para épocas más pretéritas y hoy día se razona sobre la base de una cuestión de orden político. Ha ido cambiando el prisma con el que se ve este delito de usurpación. Entonces, la cuestión acá es que, la verdad, yo no soy populista penal, creo que las penalidades deben ser siempre proporcionales en relación a los bienes jurídicos protegidos. Pero en este caso concreto, el de la usurpación, lo primero es que actualmente, salvo la promulgación de esta ley, está solo sancionado con pena de multa. Claro. O sea, como decimos los guasos brutos, como yo que llegamos de Chillán, al señor o señora o grupo de personas que de manera violenta o clandestina se toman una vivienda, por ejemplo, o una propiedad, hoy día no le sale ni por curado. La pena penal establecida es una pena ridícula desde el punto de vista penal, es solamente una multa, y además, para el caso en que la multa no se pague, no existe una forma distinta de cumplimiento de condena. O sea, en definitiva, es una sanción inocua. Pero hasta ahí está de acuerdo. Sí, perdona, hasta ahí el gobierno está de acuerdo. O sea, el gobierno dice también tiene que haber. Se sustituye. Sí. El gobierno está de acuerdo que se sustituya por una pena penal establecida. Hay una cuestión técnica que no voy a entrar a discutirse porque es demasiado técnica respecto a la gradualidad de la pena. Y hoy la pena penal efectiva podría ser desde 61 días hasta 5 años con el nuevo proyecto de ley. Además, ¿no es cierto? Hasta 3 años. El punto está en que eso está bastante en la lógica del derecho comparado en Argentina, en Perú, en Panamá, que son los países más cercanos que contemplan estos delitos de usurpación. La pena penal cuando hay violencia, cuando hay grupos armados que se toman predios. En Perú, por ejemplo, la pena puede llegar en caso de reiteración hasta 12 años. Bien. O sea, esta legislación que hoy día se está proponiendo no es una legislación brutalmente dura en relación al derecho comparado. O sea, el primer tema. El segundo tema de la polémica, el segundo tema en que también gobierno y oposición están de acuerdo, es que este es un delito que, al igual que el secuestro, es un delito que se estaría cometiendo de manera permanente. Vale decir, mientras esté ocupado el terreno, va a haber siempre flagrancia. Y por lo tanto, tanto Carabineros de Chile como la PDI van a poder actuar de manera inmediata, sin necesidad de orden del fiscal, porque en definitiva se está cometiendo el delito de acuerdo a la ley de manera flagrante y de manera permanente. Entonces podrían expulsar y detener a las personas que estén tomándose el bien raíz, ¿no es cierto?, de manera ilegítima, por cierto. Y aquí viene la polémica. Claro. La polémica viene con que
ha habido 3 indicaciones, una de ellas que dice que aquí el actuar civil, vale decir, la víctima de este delito o terceros que no sean víctimas del delito, pueden proceder con lo que se denomina la defensa o la legítima defensa privilegiada. Y esto significa que podrían actuar eventualmente por la fuerza a través de 2 mecanismos: repeler este delito por la fuerza de manera legítima, estarían en principio cubiertos por una presunción más fuerte de inocencia, cualquiera sea el daño que se cause al usurpador. Y lo segundo es que podría producirse también la detención ciudadana. Y aquí la ministra Toás dice, mire, esto podría conducir, o conduce derechamente, bastante vehemente sus declaraciones, a que exista aquí una autotutela, una protección o un ataque violento de parte de civiles que eventualmente podrían estar armados, que podrían organizarse y podrían atacar a estos usurpadores. Y no queremos entonces una tierra de nadie. Entonces, ¿qué es lo que hace el presidente Boric dentro de los próximos 30 días, contados desde ayer? Tiene el derecho al veto presidencial. Este veto presidencial puede ser sustitutivo, aditivo o eliminatorio, supresivo. Claro, y en este caso lo anunciado es, en definitiva, es que yo creo que lo que va a hacer es lo que está informando la prensa, que va a buscar una comisión negociadora, porque en la oposición y algunos descolgados de gobierno que están con este proyecto de ley del modo en que ha salido, no alcanzan a hacer las 2/3 partes, claro, de ambas cámaras, hablo de diputados y senadores, como para insistir en el texto tal como quedó aprobado. O sea, para rechazar el veto, digamos, yo creo que va a haber 2/3, efectivamente. Sí. Entonces va a haber una morigeración en esto, porque en lo grueso, gobierno y oposición están de acuerdo. Oye, pero ¿y cuál es tu opinión, Remberto, respecto de esta posibilidad de hacer lo que le llaman también justicia por mano propia? ¿Cómo podría en la práctica esto verificarse? Porque como dijiste tú, la opinión de la ministra Carolina Toá fue vehemente. Dice, esto va a significar autotutela, nosotros no vamos a permitir que se abra una puerta para el enfrentamiento entre civiles. ¿Por qué se abre esta puerta con lo que salió de este proyecto de ley que quedó listo, insisto, para ser promulgado, que el presidente no lo va a hacer, porque tiene un plazo de 30 días, como dijiste tú, para hacerlo o no, o para ingresar vetos a la iniciativa? Mira Álvaro, Constanza, aquí hay 2 miradas, a mi juicio. La jurídica y la sociopolítica, si uno quiere. Y también una mirada país y una mirada de zonas que están en estado fallido. Voy a llegar desde el testimonio al concepto. Cuando ya tenemos aprobados 33 estados de excepción constitucional en la zona Arauco y Novena Región, con la presencia militar de manera permanente en un estado de excepción constitucional, y todos los santos días, por desgracia, se producen y se siguen produciendo ilícitos, robos de madera, instalaciones de aserraderos de robo de madera, quemas de casas, tomas de vivienda, ataques incendiarios, baleos, etcétera, etcétera. Estamos hablando de que hay un estado fallido. Sí, eso es así, está... Incluso podría ser un delito de lesa humanidad, porque está, en definitiva, haciendo que personas que vivían en un determinado entorno sean despojadas y tengan que trasladarse a otros lugares. Hay ideas jurídicas respecto al tema. Entonces, ese es el primer asunto de testimonio para llegar al concepto. Entonces, debemos preguntarnos, como país, con seriedad, ¿estamos legislando para esta situación precisa, la de la 8ª y la 9ª regiones? ¿O estamos mirando una política de Estado? Yo creo francamente que estamos legislando, no sé si legítimamente o no, pero con el hígado, desde el testimonio. Ahora, ¿es eso prudente o no es prudente? ¿Sirve? ¿Es útil para los efectos de la solución del problema? Yo creo que el marco legislativo general de esta ley sí es una muy buena solución, porque se aumentan las penas. Oye, y se establece algo, Constanza, novedoso de nuestra legislación, que es la sustitución de la pena por cumplimiento de trabajos comunitarios. Cuando la persona que sea condenada por estos delitos con penas de multa y no tenga plata para pagarla, que es lo que muchas veces pasa, esta persona va a sufrir como pena sustitutiva trabajos comunitarios. Eso también es relevante desde el punto de vista de la reinserción del delincuente, y también del pago que tiene que hacernos a la sociedad por el daño que ha causado. Pero bueno, retomo en lo bueno del proyecto.
Por cierto de que frente a un Estado fallido, existe por parte de las víctimas, muchas de las cuales que yo represento, un temor permanente a ser invadidos sus propiedades y a que sean atacados, igual que el caso Luxinger, igual que el de Mauricio Sepúlveda, que es cliente mío, que fue baleado, que se le quemó su casa, que se amenazó a sus inquilinos, dos personas también de ascendencia igual que yo, mapuche, de su casa, etcétera. Chupaya, pongámonos en el caso, Constanza, Álvaro, de que alguien viene a usurpar violentamente mi casa y Oye, yo tengo la posibilidad, ¿no es cierto?, de defenderme. Me voy a defender con todo, efectivamente, porque Remberto, además el Estado no me protege. exacto, Roberto. Lo que pasa es que ahí yo te quería hacer una consulta, porque hay un video que estaba circulando, ¿cierto?, de Felipe Cast, que habla un poquito de lo mismo que mencionas tú, que en el fondo lo que viene a hacer esta ley es poner como en legítima defensa la usurpación, ¿cierto?, de los terrenos. Cuando alguien entra a nuestro hogar, por ejemplo, y nosotros nos vemos invadidos por terceros, por personas externas, tenemos este derecho, pero yo también he visto, no sé si tú me puedes ayudar, que finalmente también es un tremendo cacho cuando las personas se defienden dentro de su casa, porque después tienen que demostrar que efectivamente fue legítima defensa, que fue al interior del claro, domicilio. que fue al interior del domicilio. O sea, hay un montón de resquicios en el fondo que la persona, la víctima en el fondo, en este caso, Tiene que demostrar que lo fue. que fue víctima, exacto. Y acá entiendo que es más o Claro, menos lo que similar. ocurre ¿no? es que tienes toda la razón, Constanza. Lo que ocurre es que hay que tener un sano equilibrio entre la posibilidad de defenderse y también de la posibilidad de que uno defendiéndose sea un abusador. O sea, si yo estoy en mi casa y tengo un armamento registrado, por ejemplo, y entran 3, 4 personas, evidentemente con ganas de robar y probablemente de herir e incluso matar, yo tengo derecho, de acuerdo a la legítima defensa privilegiada, a disparar. Y voy a estar protegido con un eximente de responsabilidad criminal, aun cuando mate a esas personas que ingresan en mi hogar, porque es con independencia de cualquier resultado dañoso que en mi actuación. Claro. Entonces hay que ser riguroso con la posibilidad también de esta autodefensa, en lo jurídico. Pero aquí viene la otra mirada, que escapa a lo jurídico propiamente tal. Viene a la situación que estamos viviendo en que las personas no nos sentimos protegidas por el Estado. Exacto. Entonces, el Estado fallido, ¿cómo vamos a estar llenos de militares ya por 33 oportunidades en la macro zona sur? Y esta cuestión no funciona. Entonces, algunos políticos, evidentemente, están por la idea de que los civiles también puedan autoprotegerse. Y muchos civiles también están en la misma idea, evidentemente. Sí, lo que pasa es que la violencia, ya lo conversábamos con Álvaro, ¿cierto? Que hay mucha violencia, lamentablemente, en nuestras calles, en todas partes. La gente se asusta al salir o al entrar incluso a sus casas por los portonazos. Entonces, obviamente, estamos en estas situaciones que son complejas. Quiero preguntarte, esta ley, ¿cierto? Igual empieza a tomar harto auge a propósito del caso Correa, que es un empresario que de 60 años, que el 2020 o 2019, si no me equivoco, fue asesinado por encargo en la puerta de su casa, y a propósito de una toma ilegal que había en uno de sus terrenos, ¿cierto? Entonces, Una toma ilegal que continúa, Constanza. Mira. claro, y donde acá hubo Toma ilegal secuestros, que hubo crimen. continúa. Mataron al señor propietario con un sicario. Y las personas que organizaron esto nunca fueron descubiertas, no sé por qué. Otra vez el Estado fallido de la justicia. Y ahí están los tomadores ilegales de la propiedad del asesinado señor Correa. Disfrutan del predio que hoy día le corresponde a los hijos del señor Correa. ¿Y cómo hacer posible eso? Entonces, evidentemente que tenemos que tener una reacción como Estado. Ahora, yo siempre he dicho, Constanza, de que no es necesario legislar tanto. Tenemos una enorme cantidad de leyes en Chile. Exacto. No hay ninguna ley que permita que una persona violenta se tome un campo, lo incendie o cualquier cosa. Eso ya está legislado. El punto concreto está en lo siguiente. ¿Está el Estado capacitado para repeler esos actos de fuerza, esos delitos que están continuamente cometiéndose? Claramente no. Entonces es evidente que la solución jurídica que algunos quieren darse
a través de legislaciones que aumentan las penalidades, establecen penas sustitutivas, establecen el caso de flagrancia, incorporan esta legítima defensa privilegiada, y también en materia civil la posibilidad de la restitución inmediata del predio a través de una acción judicial oportuna y rápida. Claro, hay algunos que nos sentimos un poco mejor, pero la verdad, yo como abogado que voy a cumplir ni más ni menos que 32 años trabajando, empecé muy niño, por cierto, miro esta legislación también con prudencia y desde lejos, porque digo, bueno, una vez que la ley está aprobada, hay que aplicarla. Claro. Y mi experiencia profesional en la zona, por lo menos en la 8ª y la 9ª zona, es deprimente. Llevamos más de una docena de acciones entre civiles, criminales, acciones de protección, etcétera, que no tienen un resultado concreto. Nosotros tenemos, por ejemplo, Constanza, una sentencia por un caso que empezó cuando yo era estudiante de Derecho, no la patrociné evidentemente, el año 1988, cuando usted todavía no nacía, Constanza. ¿Ah? Y que es una sentencia que ordena la expulsión del Fondo Los Ajos, de la familia Sepúlveda, de las personas que son ocupantes ilegales. Estamos viviendo el año 2023 y todavía no conseguimos expulsarlos. Terrible. No obstante que tenemos una sentencia firme y ejecutoriada que nos da la razón. Esto igual tiene Entonces, que ver es con una la crisis burla de del Estado de vivienda. Derecho. Claro, tenemos una crisis de vivienda que finalmente hace que la gente cometa estas cosas. O sea, hay un montón de cosas que solucionar, creo yo, no sé. Oye, muchas gracias, Remberto, por Bueno, esa haber parte- participado con nosotros. Esa parte, ¿ah? Sí. Constanza, oye, un agrado, como siempre, Álvaro, Constanza, que estén muy bien, los felicito por Metropolitan, Muchas que, Muchas gracias. gracias, que sigan Roberto. cosechando muchos éxitos. Gusto Oye, de y saludarlos y acá hasta pronto. Pepe Ot Sí. manda saludos y dice, excelente la explicación de Remberto. Así que está escuchándote. Ve, Muchos saludos, Pepe. súper clara la clase de esta mañana, Remberto. Muchas gracias. Muchas gracias. Buen día. Que estén Un muy bien. abrazo, Un hasta abrazo. pronto. Igualmente. Las voces de Buena Costumbre hablan desde el Biobío y son de Constanza Escobar y Álvaro Migueles. Confiar es buena costumbre.